Bienvenidos y bienvenidas, soy el Dr. López. Hoy, nos metemos de lleno en la arritmia cardíaca sostenida más habitual, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular afecta a millones de personas, casi 50 millones globalmente. Y la cifra sigue subiendo. Y lo que es crucial, multiplica por 5 el riesgo de ictus. O sea, un problema de salud pública enorme. Y precisamente por eso, por su impacto, la forma de manejarla está cambiando y mucho. Hoy nos vamos a basar en una revisión bastante reciente que desgrana las nuevas guías de las sociedades americanas de cardiología, guías que marcan, yo diría, un antes y un después. Entonces nuestra misión hoy es explorar justo eso, ese cambio de fondo parece que dejamos atrás. El tratar la fibrilación auricular solo cuando aparece. Eso es para ir a un enfoque mucho más proactivo, centrado en prevenir en las fases iniciales. Totalmente un enfoque integral. Vamos a ver qué significa esto en la práctica, sacar las claves de estas nuevas recomendaciones. Empecemos por ahí, por uno de los cambios que más se comentan. La nueva forma de clasificar la FA, que ya no va solo de cuánto dura el episodio. Es un cambio importante, dejamos la clasificación clásica de duración, reciente, paroxística y persistente y pasamos a un sistema de 4 etapas. 4 etapas que ven la fibrilación auricular como un proceso continuo, una enfermedad que progresa. Tenemos la etapa 1, personas en riesgo de FA. Aquí, la clave es prevenir antes de que exista. Etapa 2, la llamada pre-FA. Buscamos cambios iniciales, episodios muy cortos en gente con factores de riesgo. Etapa 3, la FA ya diagnosticada, aquí toca manejar síntomas y complicaciones. Y la etapa 4, la FA permanente. El mensaje central es que la prevención y el control de los factores de riesgo son cruciales desde la etapa 1. No es algo que empieza solo cuando ya tienes la fibrilación auricular, actualmente es un enfoque mucho más preventivo. Y para que esto sea más fácil de aplicar en la consulta, se proponen herramientas no como reglas, sino como una forma fácil de recordar y chequear los factores de riesgo clave. Insuficiencia cardíaca, ejercicio, hipertensión, diabetes, tabaco, obesidad, alcohol y sueño. Y una vez diagnosticada para la etapa 3, proponen un marco, el SOS de la fibrilación auricular, para su prevención, S, stroke, o sea ictus, evaluar y prevenir, O, de optimizar todos esos factores de riesgo y, S, de manejar los síntomas individualmente. Suena un poco al camino ABC que ya se usaba en RCP, filosofía parecida. No tiene esa validación todavía, pero sigue esa lógica. La O, optimización de factores de riesgo y la modificación del estilo de vida. Absolutamente es la piedra angular tanto para prevenir que aparezca la FA como para que no progrese o no vuelva después de tratarla. Y es crucial entender que estos factores no solo se asocian a la FA, sino que muchos la causan o la empeoran directamente. Repasemos los más importantes según las guías, empezando por la obesidad. No es solo un factor de riesgo. Causa remodelada auricular, o sea, cambios físicos en las aurículas que las hacen más propensas a fibrilar. Cambios estructurales directos. Cada 5 puntos que sube el IMC aumenta el riesgo de FA post-cirugía o post-ablación un 10-13%, y ojo con este dato del estudio Legacy, perder un 10% más de peso puede multiplicar por 6 la probabilidad de mantenerse sin arritmias 6 veces. Eso es un impacto tremendo, pero también hay algo importante sobre las fluctuaciones de peso. Cuidado con eso. Si perder peso, genial. Pero si se sube y baja mucho más de un 5%, parece que aumenta la recurrencia. Tiene que ser una pérdida mantenida. En obesidad severa incluso se plantea la cirugía bariátrica antes de una ablación. Pasando a la actividad física, el ejercicio aeróbico moderado, unos 210 minutos por semana como en el ACTIVAF, reduce la carga de FA y mejora calidad de vida, lo esperado. Pero, y esto es importante, el ejercicio de resistencia muy intenso y prolongado tipo atleta de élite, o más de 3 horas diarias, ese paradójicamente aumenta el riesgo, probablemente por inducir cambios en las aurículas. Dilatación o fibrosis, qué curioso es ese doble filo del ejercicio extremo.
¿Y qué se dice de fumar o beber, hábitos muy comunes? Pues con el tabaco, el mensaje es rotundo. Aumenta la recurrencia, empeora todo, más ictus, empeora la insuficiencia cardíaca, más mortalidad y encima puede fastidiar la eficacia de la anticoagulación, o sea, la recomendación es dejarlo sí o sí. Abandono total. Y con el alcohol, consumos incluso moderados definidos como más de 3 bebidas estándar a la semana ya se asocian a mayor incidencia y más síntomas. La recomendación es limitar a 3 o menos por semana o idealmente nada. Abstinencia. ¿Y la cafeína? Siempre está la duda. Pues aquí las guías. La verdad tranquilizan bastante. Hay poca evidencia de que la cafeína en cantidades normales aumente el riesgo de FA e incluso algún estudio sugiere que un consumo moderado podría ser un poquito protector, así que no se recomienda quitarlas sistemáticamente solo por tener FA. Buenas noticias para algunos. Vayamos a la hipertensión tan prevalente. Es fundamental controlarla. La HTA está detrás de un 20%, una quinta parte de los casos de FA, una barbaridad. Y un control estricto de la tensión no solo previene la FA como se vio en el estudio Sprint, sino que baja los eventos cardiovasculares graves. Dentro de los fármacos. Los IECAS y ARA2, los que bloquean el sistema reninina-angiotensina. Parecen tener un plus, sobre todo si hay insuficiencia cardíaca o el corazón está engrosado por sus efectos protectores sobre la aurícula. Sobre la denervación renal, esa técnica nueva para bajar la tensión. Los resultados en FA aún son contradictorios. No podemos olvidarnos del sueño, que cada vez se le da más importancia. Los trastornos respiratorios del sueño, como la apnea, son súper frecuentes, hasta la mitad de los pacientes con AFA pueden tenerla. Y su gravedad se relaciona con el riesgo de tener FA ese mismo día. El tratamiento con CPAP. Los ensayos clínicos sobre si reduce la FA han dado resultados variables, pero la recomendación es buscar y tratar la apnea. Y no solo es la apnea. Una buena higiene del sueño en general, dormir suficiente, en horarios regulares. Eso también reduce el riesgo de FA y la recurrencia después de una ablación. Un estudio británico encontró casi un 30% menos de riesgo con buenos hábitos de sueño. Muy interesante. Para cerrar este bloque tan importante del estilo de vida. Un mensaje clave sobre otra comorbilidad. El mensaje global es tratar a la persona entera. O sea, controlar bien la diabetes. Un buen control glucémico parece importante, tratar la anemia si la hay. Manejar bien enfermedades renales o pulmonares e incluso cosas como una artrosis muy limitante, aunque no COSFA directamente. Porque si limita la movilidad, empeora mucho la calidad de vida. Y eso también cuenta en el manejo global. Enfoque holístico total. Si controlar estos factores es la base. La siguiente gran preocupación es el ictus. Evitarlo. ¿Cómo se enfoca ahora el evaluar ese riesgo? Seguimos usando escalas clínicas. La más conocida es la CHADS Base Evalúa. Edad, sexo femenino, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular y ictus previo. Es la clásica, es mejor que la antigua CHADS-VAS2, es el estándar, aunque hay otras. Un punto que está ahora en debate es el papel del sexo femenino. Guías europeas recientes lo han quitado como factor independiente. Pues, sugieren que su impacto depende más de la edad y otros factores. Pero bueno, lo crucial es entender que estas escalas son útiles, pero no son la Biblia. Tienen limitaciones. Una misma puntuación. Por ejemplo, un CHADS-VAS de 2 puntos puede significar riesgos de ictus anuales muy distintos. Hay que individualizar, considerando la carga total de FA que tenga la persona, cómo de bien controlada está la tensión arterial. Si hay biomarcadores alterados o incluso cómo está la estructura del corazón en el ecocardiograma. Y lo mismo pasa con las escalas de riesgo de sangrado como el ASBLED. Ayudan, pero no son perfectas. La decisión final de anticoagular debe ser personalizada. Y una vez que se decide anticoagular, ¿cuál es el tratamiento de elección hoy? La norma general es preferir los anticoagulantes orales directos, los ACOT,
dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban por encima de la warfarina porque son en general más seguros, sobre todo, menos riesgo de hemorragia cerebral, que es la más temida, y más cómodos. No necesitan controles de sangre tan seguidos. ACO test de entrada siempre. No siempre, hay excepciones importantes. Si hay estenosis mitral relevante, si se llevan válvulas cardíacas mecánicas o en el síndrome antifosfolipídico, ahí la warfarina sigue siendo necesaria. Y un punto de cautela en pacientes muy mayores y frágiles. Algún estudio ha sugerido que cambiar a ACO test podría aumentar el sangrado sin un beneficio claro adicional. Hay que ir con cuidado ahí. Y en situaciones como después de un infarto, colocación de stent, se complica la cosa, ahí hay que buscar el equilibrio. Normalmente se prefiere combinar el anticoagulante con un solo agregante, terapia dual, en lugar de 2 antiagregantes, terapia triple, para limitar el riesgo de sangrado, que con 3 fármacos es alto. ¿Y si alguien necesita anticoagulación pero no puede tomarla? Por riesgo alto de sangrado, por ejemplo, aquí entra una alternativa importante, el cierre de la orejuela izquierda. Explicaré un poco sobre eso. La orejuela izquierda es como una pequeña bolsa en la aurícula izquierda y es donde se forman la mayoría de los trombos en la FA. Cerrarla con un dispositivo que se implanta por cateterismo ha demostrado ser una opción válida. ¿Tan eficaz como los fármacos? Pues estudios como PROTECT-FA Prevail mostraron que no era inferior a la warfarina y se lo comparó con ACO test en alto riesgo con resultados también favorables. Las guías nuevas lo ven como una opción seria, una clase IA para quienes necesitan anticoagulación, pero no la pueden tomar a largo plazo. Interesante alternativa. Vayamos ahora al dilema clásico de la FA. ¿Controlamos solo que el corazón no vaya tan rápido, control de frecuencia, o intentamos que vuelva a su ritmo normal, control del ritmo? Es la gran pregunta estratégica. El control de la frecuencia busca aliviar síntomas y evitar problemas por tener el corazón latiendo muy rápido de forma mantenida. Usamos fármacos que frenan el nodo avenida, beta bloqueantes, algunos calcio antagonistas como verapamilo o diltiazem. Ojo con esos últimos si el corazón está débil. Si hay disfunción ventricular izquierda, mejor evitarlos. La digoxina es otra opción, sobre todo si hay insuficiencia cardíaca. Y sabemos por estudios como el RASE2 segundo que muchas veces un control permisivo, mantener la frecuencia bajo 110 en reposo, es suficiente. El control del ritmo busca restaurar y mantener el ritmo sinusal normal. Las herramientas son la cardioversión eléctrica o farmacológica. Históricamente, existía la percepción de que una estrategia de control del ritmo, ya fuera con fármacos antiarrítmicos a largo plazo o mediante ablación con catéter, no era claramente superior a una estrategia de control de la frecuencia cardíaca. En esencia, los resultados de ambas aproximaciones terapéuticas parecían ser muy similares. Ha cambiado bastante la perspectiva. Estudios pioneros allá por principios de los 2000 no vieron esa superioridad clara, pero hay que pensar en el contexto. Los antirrítmicos que se usaban eran menos seguros que algunos actuales y, sobre todo, no se hacía el mismo hincapié que ahora en controlar a fondo todos los factores de riesgo. Y como morbilidad, el manejo global ha mejorado. La visión actual, y así lo reflejan las guías, es que el control del ritmo sí puede ser beneficioso, y hay que considerarlo más activamente en ciertos grupos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde mantener el ritmo sinusal puede mejorar la función del corazón, en gente con muchos síntomas a pesar de tener la frecuencia controlada, en pacientes diagnosticados hace poco en el primer año, lo que llaman FA temprana, y en gente más joven o con menos problemas de salud asociados. El ensayo ISTA-FNET4. Si optamos por controlar el ritmo, ¿qué estrategias tenemos? Primero, la cardioversión, básicamente resetear el corazón. El choque controlado es rápido y eficaz. Es la elección. Si el paciente está inestable, y si no, se puede intentar la farmacológica con medicamentos intravenosos u orales, flecainida o propafenona. Cuidado con estos. Si hay daño cardíaco estructural, también butilida y amiodarona. Y la anticoagulación aquí es clave, es crítica. Si la FA lleva más de 48 horas o no sabemos cuánto tiempo, hay que anticoagular bien antes, mínimo 3 semanas, y después 4 semanas, o hacer una eco transesofágica justo antes para descartar trombos.
La estrategia, pill in the pocket, que es tomar una dosis única de flecainida o propafenona en casa, justo al notar que empieza la FA junto con un beta bloqueante. Pero ojo, eso es solo para pacientes muy seleccionados, bien instruidos y sin cardiopatía estructural importante. Y para mantener el ritmo sinusal a largo plazo para que no vuelva la fibrilación auricular. Ahí usamos los fármacos antiarrítmicos de mantenimiento. Hay varias familias dronedarona, sotanol, dofetilida, cada uno con sus peros y sus controles necesarios, como vigilar el intervalo QT en el electrocardiograma. Y luego está la amiodarona, es la más potente. Sí, la que mejor mantiene el ritmo sinusal, pero tiene un lado oscuro. Puede dar problemas a largo plazo. Pulmón, tiroides, hígado, piel, ojos. Por eso suele ser segunda línea. Aunque es la preferida. Si hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el corazón con bombeo débil, quien la toma necesita controles muy estrictos y periódicos. Se menciona la FA temprana. ¿Por qué es importante actuar pronto? Porque parece que el tiempo juega en contra. El ensayo ISTA-FNET4 fue muy importante. Aquí demostró que empezar una estrategia de control de ritmo, ya sea con fármacos o con ablación, dentro del primer año del diagnóstico de FA en pacientes con factores de riesgo. El control del ritmo pronto, en los pacientes adecuados, mejora el pronóstico. Esa es la idea que apoya el estudio. La ablación con catéter ahora parece que juega un papel mucho más protagonista, más central. La ablación con catéter es ir a quemar o congelar las zonas del corazón, normalmente alrededor de las venas pulmonares donde se originan los impulsos eléctricos que causan la FA. ¿Es más eficaz que los fármacos para controlar síntomas y mantener el ritmo sinusal en FA recurrente? Sí, es más eficaz. Y las guías nuevas le dan una recomendación fuerte clase 1 en muchos escenarios donde es especialmente beneficioso, como en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEV reducida. Esa insuficiencia cardíaca con bombeo débil incluso reduce mortalidad. Estudios como CASELAF mostraron que sí. Que la ablación reducía mortalidad y hospitalizaciones en esos pacientes. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la ICFP, el corazón rígido, la evidencia es menos fuerte, pero también parece prometedora. Un tema que preocupa mucho es la relación FA y demencia. O deterioro cognitivo. Lo que sabemos es que se confirma la asociación. Tener FA aumenta el riesgo de demencia, incluso sin haber tenido un ictus clínico evidente. Los mecanismos son complejos, pequeños ictus silenciosos, quizás menor flujo de sangre al cerebro durante la arritmia e incluso inflamación crónica. Lo que aún no sabemos es si controlar el ritmo, ya sea con fármacos o con ablación, previene ese deterioro cognitivo. El estudio ISTA-FNET sí lo miró. Pero no encontró diferencias claras en cognición. Aunque algunos estudios observacionales después de ablación sí sugieren un posible beneficio, falta investigaciones específicas en ese tema, muy claro. Cambiando un poco de tema, se preguntarán, ¿qué pasa con esos episodios de FA que detectan los cacharritos, marcapasos, desfibriladores, hasta los relojes inteligentes, pero que la persona ni se entera, la FA subclínica? Esa es un área de debate intenso ahora mismo. Son los eventos auriculares de alta frecuencia, AHRE, con tanta tecnología. Los detectamos muchísimo más y se asocian a ictus, se asocian a mayor riesgo de ictus, sobre todo si duran más de 24 horas. Las guías sugieran considerar anticoagular si duran 24 horas o más. Y el riesgo CHA2-VASc2 es de 2 o más, o si duran entre 5 minutos y 24 horas con riesgo de 3 o más en CHA2-VASc2. ¿Pero qué hacemos al final? Ahí está el problema, porque dos ensayos grandes y recientes han dado resultados opuestos. El estudio NOAA-FNET6 con edoxaban no vio beneficio al anticoagular estos episodios y sí más sangrado. Pero el Artesia con apixaban sí redujo los ictus comparado con aspirina, aunque también a costa de más sangrado, o sea, reduce ictus, pero aumentan sangrado. Un análisis conjunto de ambos lo confirma. Menos ictus isquémicos pero más sangrado mayor. Eso es un dilema tremendo para el médico y el paciente.
Sugiere que quizás el umbral de riesgo para decidir anticoagulantes en esta fase silenciosa debería ser diferente, quizá más alto que en la fase clínica la que da síntomas. No hay una respuesta fácil ahora mismo. Un campo en movimiento. La inteligencia artificial está ayudando mucho a detectar riesgo de FA oculta, incluso en electrocardiogramas que parecen normales. Fascinante, ¿no? Con todo este panorama nuevo, ¿cuál es el mensaje clave para atención primaria? Su papel parece más crucial que nunca. Son la primera línea para empezar con la MEV, la modificación de estilo de vida desde las etapas más tempranas antes de que haya FA. Prevención primaria pura. Son clave en coordinar el cuidado con enfermería especializada. Hay evidencia de que las clínicas de FA llevadas por enfermería mejoran resultados con cardiología, electrofisiología. ¿Cuándo derivar? Ante un diagnóstico nuevo. Si la FA da síntomas a pesar de